Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Quiero invitarles para que me acompañen a estudiar todos los libros de la Biblia. Lo haremos versículo por versículo. Ya hemos dado inicio al libro de Proverbios. En la ocasión anterior estuvimos viendo el verso número 1 del capítulo número 1. Y en esta ocasión vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso número 4, siempre del libro de Proverbios, capítulo 1. Y luego vamos a pasar a otros libros, hasta terminar con todos los libros de la Biblia. También vamos a estar estudiando temas de doctrina bíblica y podríamos estar tocando cualquier tema que ustedes vayan solicitando. En los comentarios pueden ir colocando un versículo de la Biblia, cualquier versículo de cualquier libro de la Biblia, o si son más de un versículo, o temas, cualquier tema, el que sea. Podemos buscar referencias en la Biblia, versos de apoyo con respecto a esos temas que ustedes soliciten, y posteriormente vamos a ir estudiando todos esos temas o esos versos que ustedes vayan solicitando. El estudio lo vamos a realizar en la Biblia Reina Valera 1960. Demos inicio entonces al estudio de Proverbios capítulo número 1, verso del 1 al verso 4. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden compartir el video en sus redes sociales con amigos, con conocidos, con todas las personas que puedan, compartan. Damos inicio entonces. Proverbios capítulo 1, verso 1 al verso 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El libro de Proverbios es Mishlei Salomón en hebreo. ¿Quién es el autor de Proverbios? A primera vista se puede decir Salomón. Sin embargo, el verdadero autor es Dios. Ciertamente la sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Primera de Reyes, capítulo número 3, verso número 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Jehová es la fuente principal de la sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, la relación entre la fe y la sabiduría es estrecha. La verdadera fe, el temor, es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El papel de Salomón en el libro de Proverbios, como el recipiente de un corazón sabio de Dios, él dirigió la construcción del palacio del rey y la del templo. Además, se instaló un sistema administrativo y militar comparable al de los reyes orientales. El comercio internacional creció. Se traían a Palestina los objetos más raros de toda la tierra conocida de aquel tiempo. La plata fue utilizada como piedras para las calles de Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 27. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como
cabrahigos de la céfela en abundancia. Había una abundancia de alimento y de riqueza. Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Allí se menciona una lista de los sabios de aquel entonces que eran inferiores a Salomón, aunque grandes en su sabiduría. Proverbios 1:31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. De hecho, la sabiduría de Salomón era superior a la sabiduría oriental y egipcia. Proverbios capítulo 1, verso 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Los escritos de Salomón que se encuentran en las escrituras son Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares y los Salmos 72 y 172. En el Nuevo Testamento se habla de la gloria de Salomón, Mateo capítulo 6, verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Está hablando de la gloria de Salomón. Lucas capítulo 12, verso 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La sabiduría de Salomón también se habla en Mateo capítulo 12, verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas capítulo 11, verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y del juicio de la reina del sur, o la reina de Saba, que serán testigos contra los que escuchaban a Jesús, quien era más sabio que Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 al verso 13. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias
como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera, sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Mateo capítulo 12, verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas capítulo 11, verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La gran falla de Salomón fue su relación con las mujeres, con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas importantes, como la más prominente, la hija de Faraón. Salomón participaba en la construcción de los cintos religiosos y en la adoración de los dioses paganos. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Según el texto bíblico, tal desgracia se produjo cuando Salomón era ya anciano. Eso lo podemos ver en el verso que acabamos de leer, capítulo número 11, verso 4 de Primera de Reyes. Qué lástima vivir una vida recta ante el Señor, una vida bendecida por los favores divinos, y en los últimos años de la vida perder la fuerza moral para seguir el camino recto. La influencia de los demás pesa sobre nosotros, no importa cuál sea nuestra edad. Al pecar, Salomón pierde el reino de David y la unidad de un pueblo que había sacrificado bastante para mantener su gloria. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 al verso 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El libro de Proverbios es Mishlei Shelomón en hebreo. Mishlei viene de la palabra mashal, que viene como raíz el significado de reinar o comparar. Si se combinan las dos ideas, tenemos el concepto de un dicho poderoso de comparación. Mashal aparece 6 veces en el libro de Proverbios y otras 33 veces en los otros pasajes del Antiguo Testamento. Su significado puede ser una sentencia breve de sagacidad antigua, como se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 24, verso número 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Estos dichos breves ocupan la parte principal de los proverbios del capítulo 10 hasta el capítulo 29. Una segunda definición de mashal se encuentra en su uso en Salmos 44, 14.
Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Y Salmos 69:11. Puse además cilicio por mi vestido y vine a serles por proverbio, como refrán de burla. Una tercera definición se encuentra en Números 23, verso 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme Jacob, y ven, execra a Israel. Donde la palabra mashal ha sido traducida como profecía por su naturaleza de discurso profético. Por lo tanto, mashal tiene un cuarto significado de parábola. Ezequiel capítulo 17, verso número 2. Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Así que la palabra mashal puede significar un dicho breve o el discurso breve o largo de una parábola. Jesús utilizó algunos proverbios en sus enseñanzas, como los que se encuentran en Mateo capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por lo tanto, algunos de los dichos de Jesús han llegado a ser verdaderos modismos latinos, como dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, verso 21, Marcos capítulo 12, verso 13 al verso 17, Lucas capítulo 20, verso 20 al verso 27. Leemos Mateo capítulo 22, verso 21. Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No se debe echar vino viejo en odres nuevos. Mateo capítulo 19, verso 17. Marcos capítulo 2, verso 22. Lucas capítulo 5, verso 37. Leemos Lucas capítulo 5, verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Nadie es profeta en su tierra. Lucas capítulo 4, verso 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. José y Daniel son solo dos ejemplos de sabios dentro de Israel. El espíritu sapiencial tenía un lugar importante dentro de Israel, habiendo varias fuentes. El más importante de ellos, el hogar, que funcionaba como la escuela primaria. Éxodo capítulo 13, verso número 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Deuteronomio capítulo 6, verso número 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Proverbios capítulo 1, verso número 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 4, verso del 1 al verso 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura,
porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El padre tenía una responsabilidad muy grande frente a su familia y la comunidad de comunicar a sus hijos la sabiduría, los mandamientos divinos. El libro de Proverbios mantiene este fuerte énfasis en el hogar como la verdadera escuela del niño. Eso podemos mencionar acerca de Salomón, hombre sabio, hombre con la sabiduría de Dios, porque se la pidió a Dios y dejó escrito estos proverbios. Eso es lo que nos está diciendo el verso número 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora lo que nos dice el verso número 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entender, o podemos decir saber, la sabiduría y la doctrina. Se le puede llamar doctrina o enseñanza. Entonces aquí podemos decir entender la sabiduría y la doctrina, o podemos decir entender la sabiduría y la enseñanza, pero también entender saber. Podemos decir saber la sabiduría y la doctrina, o saber la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría se menciona primero porque es el fin al que tienden todos los conocimientos e instrucciones o enseñanzas. La concepción fundamental de la palabra sabiduría se representa de diversas maneras, como las siguientes. Cualquier persona que en él están estas características de las cuales vamos a mencionar, es alguien en el cual hay sabiduría. Número 1, el poder de juzgar como corresponde, derivado de ser sabio. Número 2, comprensión de ese trato recto que agrada a Dios, un conocimiento del camino correcto que se debe seguir ante Dios y del camino equivocado que se debe evitar. Número 3, piedad hacia Dios, como en Job capítulo 28, verso número 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Número 4, el conocimiento de las cosas en su ser y en la realidad de su existencia. Quien tiene esas 4 características es alguien a quien se le puede decir sabio. Para conocer la sabiduría verdaderamente, primero debemos familiarizarnos con la doctrina o con la enseñanza, y por lo tanto es un paso preparatorio para el conocimiento de la sabiduría, aunque aquí se establece de manera bastante objetiva. Las palabras sabiduría y doctrina se encuentran exactamente en la misma colocación en Proverbios capítulo 4, verso 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aquí en este verso, cuando dice el consejo, ahí está hablando de la sabiduría, está hablando de la doctrina, que hay que retenerlo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios capítulo 23, verso 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí está mencionada la sabiduría y la enseñanza, que sería la sabiduría y la doctrina, y la inteligencia, nos dice. Conocer razones prudentes, es decir, comprender las acciones o las palabras que proceden de la inteligencia y darle un significado
correcto, es decir, tener la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno, lo malo, y así sucesivamente. Entonces el verso número 2 que dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí donde dice para conocer razones prudentes, nos está hablando de que tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y todo eso, entre lo verdadero y lo falso. Y también ya vimos lo que es sabiduría, lo que es doctrina. Para eso es que nos han dejado escritos los proverbios. Esos son, como dice el versículo 1, los proverbios de Salomón. Y en el verso 2 dice para entender o para saber. Podría ser para saber o para entender sabiduría y doctrina. O sea que estos proverbios, si nosotros los estudiamos y los ponemos en práctica, todo lo que están en el libro de proverbios, lo que nos va a dar a nosotros es la capacidad de tener sabiduría. Y ya vimos las 4 características de alguien que es sabio. Y para tener razonamientos prudentes, o sea, para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno, lo malo, y así sucesivamente. Proverbio capítulo 1, verso 3, dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Recibir, sin duda, transmite la idea de recepción intelectual, es decir, la disciplina o el entrenamiento moral que conduce a la razón, la inteligencia o la sabiduría. Justicia, juicio y equidad. Estas palabras parecen ser el desarrollo del significado contenido en la expresión el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad indican lo mismo en diferentes aspectos. La justicia representa la cosa misma, lo que es justo. El juicio con respecto a la razón correcta, que dice que es justo, y la equidad con respecto a que sea conforme a la ley de Dios. Justicia, ser correcto o directo. El sentido moral significa rectitud, derecho, como en Isaías capítulo número 15, verso número 2. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. La idea de justicia es la rectitud. También se puede entender justicia como lo que está de acuerdo con la voluntad y las ordenanzas de Dios como juez supremo. Proverbios capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Juicio, ajustar o juzgar, se corresponde con el hebreo en el significado. Es la entrega de un juicio correcto sobre las acciones humanas, mientras que justicia expresa un comportamiento recto o una acción de honor por nuestra parte individualmente. El juicio tiene en cuenta el honor y el comportamiento recto tanto nuestro como el de los demás. Equidad, ser recto o par, y es igual a rectitud. Salmos capítulo 17, verso número 2. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Es como si dejáramos todo prejuicio y permitiéramos que nuestros ojos vean las cosas que son iguales sin favoritismos. Entonces acá podemos ver lo que aquí dice en el verso número 3, para recibir. Eso de para recibir es no solamente que nos van a dar algo, no, sino que se nos va a meter en lo más profundo, lo vamos nosotros a recibir de manera intelectual. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir?
acá hemos visto, vamos a recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso es lo que vamos a recibir. Y hemos visto cada una de ellas que es, ¿verdad? Que son el consejo de prudencia, que es la justicia, que es juicio y que es equidad. Eso es lo que el libro de Proverbios o todos los proverbios, cada uno de ellos, nos van a ofrecer. Nos van a ofrecer consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso es lo que vamos nosotros a recibir. Verso número 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dar sagacidad a los simples. Sagacidad. Sagacidad es ser astuto. Propiamente significa sutileza o suavidad. Por lo tanto, en un sentido metafórico, expresa la capacidad de escapar de las artimañas de los demás. Tenemos esta idea expresada de la siguiente manera en Proverbios capítulo 22, verso número 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Génesis capítulo 3, verso número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces en el Proverbio capítulo 22, verso 3, podemos ver cómo dice que más los simples pasan y reciben el daño. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde. Esa palabra, el avisado, ahí está hablando de sagacidad. El avisado es el sagaz, podemos decir nosotros. El astuto, ¿verdad? Ve el mal y se esconde. Y en Génesis capítulo 3, verso 1, hablando de la serpiente, dice que era astuta. Lo simple, estar abierto, significa apropiadamente el corazón abierto, es decir, aquellos que son susceptibles a las impresiones externas y tan fácilmente engañados. También se refiere a los que no tienen malicia, en el sentido de inexpertos. O sea que en el verso número 4, cuando dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, ahí lo que está hablando es que los proverbios de Salomón van a dar entendimiento en sabiduría, en doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, de justicia, juicio y equidad, para que los simples, en el verso 4 dice, para dar sagacidad, para que sean astutos, para que sean sagaces, los simples. Y un simple que es alguien que no tiene malicia, alguien inexperto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sabemos que inteligencia es la capacidad de entender, comprender, resolver problemas, razonar y usar la lógica. Eso es inteligencia, y eso es lo que está en el verso número 4 diciendo que es lo que se va a recibir. Dice que los jóvenes recibirán inteligencia, pero también dice que recibirán cordura, y sabemos que cordura es la normalidad en las facultades mentales, podríamos decir, o la facultad de pensar y obrar con reflexión y de manera acertada. Eso es actuar con cordura o tener cordura. Entonces, lo que está ofreciendo los proverbios es no solamente entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad, sino también sagacidad y también inteligencia y cordura. Eso nos está diciendo
estos versículos del 1 al 4 que en esta ocasión hemos estudiado. Hemos llegado al final. Recordarles suscribirse, recordarles dejar su like, recordarles compartir el video en sus redes sociales, amigos, familiares. Despido, que Dios les bendiga a todos.